una vez más. Entonces, agradecemos la invitación, hermano. Siempre va a ser grato para nosotros el poder estar aquí, poder compartir de la comunión y también de la palabra del Señor. Bien, vamos a continuar entonces con 2 de Timoteo capítulo 3. Hemos estado viendo este libro de gran provecho, creo que, o me gustaría pensar para todos, porque en lo personal la verdad es que ha sido de bastante utilidad. Vamos a leer entonces el capítulo 3, comenzando la lectura del versículo 1. Dice así, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bien, hemos dicho que hemos estado viendo este segundo libro de Pablo a Timoteo y vamos en el capítulo 3. Confiamos a Dios mediante poder terminar esta sección del capítulo 3. Deberíamos de avanzar del versículo 10, que ya vimos la vez pasada en adelante, pero un pequeño resumen. El apóstol Pablo quiere que Timoteo pueda darse cuenta en el tiempo en que estamos, en la situación en la que estamos. Y entonces Pablo comienza este capítulo 3 colocando por delante el tiempo peligroso en el que está. Es peligroso quizás no tanto, aunque también involucra la violencia del hombre que se levanta en contra de Dios, pero también es peligroso por la sutilidad que a veces el hombre o el mundo quiere introducir en medio del pueblo de Dios. Y eso lo hace aún más peligroso, ya que usted ha escuchado muchas veces ejemplos de que cuando alguien le quiere entregar un veneno a una persona para que se lo tome, no le va a decir, mira, este es un frasco de veneno, así que si te lo tomas te va a hacer mal y yo quiero que te lo tome. No se presenta así cuando alguien quiere dañar a otra persona, sino que se introduce solapadamente y entonces sacan la etiqueta de veneno y le ponen otra etiqueta más llamativa para que la persona pueda tomarse eso y no se dé cuenta que es veneno y le pueda ocasionar grandes problemas. Bueno, lo peligroso es eso. Lo peligroso es que se mezclaba a veces cosas de Dios con cosas
de la tradición humana como la genealogía. Discutir sobre esas cosas, discutir sobre cosas que no traen provecho ni al oyente ni al pueblo de Dios y ni siquiera traen edificación al pueblo de Dios. Y cualquier cosa que no traiga edificación al pueblo de Dios es realmente perder el tiempo. Y el tiempo no nos sobra, al contrario, siempre nos falta tiempo. Y siempre andamos diciendo que andamos cortos de tiempo, porque es verdad, hay que hacer tantas cosas para el Señor. Ni siquiera estamos pensando en las cosas cotidianas que tenemos que hacer y que a veces y que tienen que hacerse. Pero aún así siempre nos falta el tiempo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, estamos en tiempos peligrosos. Y en estos tiempos peligrosos hay hombres peligrosos que su manera de andar es de esta forma y empieza a calificar esa manera de andar de estos hombres. No respetan absolutamente para nada, se aman a sí mismos, se presentan ellos por delante y quieren arrastrar a otros a que le imiten a ellos, pero nunca pensando, fíjese usted, ni en Dios ni en su palabra. Y entonces después va a decir que estos hombres peligrosos que tienen este carácter actúan de manera temeraria y se introducen a las casas y arrastran a mujeres, incluso a hombres también, engañando, como lo hizo en la antigüedad aquellos siervos de Faraón que querían imitar al siervo de Dios. Querían imitar las cosas de Dios, pero eran imitación solamente. Y la verdad es que el creyente no está llamado a seguir la imitación, sino que a seguir lo que es original, lo que es de Dios. Y entonces Pablo le dice, cuidado con eso. Pero ahora, versículo 10, se vuelve a Timoteo y le dice, pero tú. Y este pero tú marca la tremenda diferencia entre lo anterior y lo que viene ahora. Y entonces lo que tenemos aquí es que el creyente marca una diferencia en un mundo peligroso, en un mundo rodeado de hombres peligrosos, en un mundo donde vemos cosas peligrosas que hacen estos hombres. Y entonces el creyente es diferente, el creyente es distinto. Y es distinto porque el creyente tiene algo que lo motiva desde el corazón, el Espíritu Santo que ha recibido cuando fue sellado, creyendo la verdad, habiendo oído el Evangelio de verdad y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nos dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 1, casi al final. Y entonces ese creyente es motivado por el Espíritu de Dios para seguir las cosas que son de Dios. Y ese creyente al seguir las cosas que son de Dios, y dijimos que esa expresión seguir es perseguir, es pisarle la sombra, es dejar que la sombra no vaya más allá, sino que yo esté ahí, marcando esa sombra, al lado de él. Y entonces el creyente es tan cercano a las cosas de Dios, que se preocupa que su vida refleje en esas cosas que son de Dios. ¿Y qué cosas son? Bueno, la doctrina, la enseñanza, el conjunto de verdades que Dios ha expresado en su palabra. Y entonces tenemos que un creyente persigue la doctrina, quiere que la doctrina sea parte de su vida y que no vaya más allá, de tal manera de que yo, si me permiten a mí el ejemplo, es como que si yo estirara el brazo nomás y lo alcance, porque si va más allá de mi brazo, capaz que le pierda el rumbo y no sepa dónde está y me cueste encontrarlo. Entonces Timoteo, o Pablo dice de Timoteo, que ha perseguido de tal manera que él ha estado cerca de la doctrina y la doctrina ha impregnado, ha puesto una marca en la vida de él. Entonces, eso es lo que Pablo está reconociendo en Timoteo y es lo que Dios espera, que haya también una realidad en nuestra vida, que ojalá el Señor pueda decir, mis queridos hermanos, de todos nosotros, de todos los creyentes que hay aquí presentes, conectados en esta plataforma, que el Señor pueda decir que cada uno de vosotros ha sido impregnado por la sana doctrina, porque se ha preocupado ese creyente,
sea hombre, sea mujer, de perseguir la sana doctrina, de perseguir la enseñanza de Dios, de perseguir la palabra de Dios. De tal manera de que aquellos que vean esa vida puedan decir, este joven, esta señorita, este caballero, esta señora, es diferente. Es muy distinto a todos aquellos que dicen ser cristianos. Él es totalmente diferente. Bueno, ¿qué es lo que marca la diferencia? Es que él ha perseguido la doctrina. Él ha perseguido una conducta bíblica. La doctrina debería de reflejarse en la vida. Y esa doctrina reflejada en la vida significa conducta. Y conducta es estilo de vida. No algo ocasional. Mire, yo sé que cuando a alguien lo invitan a un evento especial, por ejemplo, un matrimonio, por ejemplo, uno busca una tenida muy diferente a las tenidas que usa ocasionalmente. Y busca esa tenida especial y se la coloca, a veces única y exclusivamente para esa ocasión. Y después, a veces sucede que esa tenida no se la vuelve a colocar hasta otra vez, otra ocasión especial. Bueno, aquí la idea no es esa. Aquí la idea es que sea nuestra tenida de todos los días, de lunes a domingo, 24/7, como dicen por ahí, la conducta cristiana. Que sea nuestra tenida día y noche, todos los días de la semana, todos los meses del año. Y Pablo reconoce en Timoteo que tu conducta ha sido manifiesta, porque tú has reflejado lo que has perseguido de la enseñanza, de la doctrina de Dios. Pero también dice, has perseguido los propósitos, y los propósitos tienen que ver con lo que Dios quiere para él. Y entonces Timoteo se ha dado cuenta que es lo que Dios quiere para él, y Timoteo ha perseguido esos propósitos, de tal manera que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de Timoteo. Y fíjese que eso es destacable, porque muchas veces se dice de Timoteo que era un creyente joven, tímido, no de una apariencia que diera, por ejemplo, temor, como el apóstol Pablo cuando escribía a los Corintios y les dice, ¿qué queréis? ¿Que vaya con vara o con amor? Y Pablo no tenía ningún problema, hermano, de presentarse al pueblo de Dios y hablar, si lo pudiéramos expresar así, hablar golpeado, si es que era necesario hablar fuerte y golpeado al pueblo de Dios para que recapacitara, para que reaccionara, para que fueran despertados de ser seducidos por el enemigo. Pero pareciera que se dice de Timoteo de que era de un carácter más bajo, de un perfil más bajo, más apacible. Hasta tímido se dice. Bueno, todo eso podría ser que sí. Pero ¿sabe? Era un creyente que no abandonaba la causa de Dios. Con todo lo que se diga de él, era un creyente que perseguía y persistía en las cosas de Dios y en el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces fíjese que es tarea nuestra de darnos cuenta cuál es el propósito que Dios tiene para mí y perseguir ese propósito y que ese propósito se cumpla en mi vida. Es lo que Dios me ha dado, es lo que Dios espera, es lo que Dios por lo cual me ha equipado y me ha dado su espíritu y todas las herramientas espirituales y recursos espirituales para que el propósito suyo sea cumplido en cada vida de creyente, de cada creyente aquí presente. Y entonces somos animados y somos retados por la palabra de Dios aquí, por este versículo, para darnos cuenta qué es lo que tú quieres de mí. Y vamos a recibir ayuda divina para que esos propósitos sean cumplidos. La confianza en Dios, fe. El darnos cuenta de que si Dios me ha salvado y que yo he procurado
estar en las cosas de Dios, perseguir la enseñanza, que su enseñanza se refleje en mi vida, que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida. Yo debo de tener también y perseguir esa confianza, ese descansar, esa fe que me hace descansar en que si Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad y que va a llegar a su término, ese propósito divino que Dios tiene para mí, entonces yo necesito esa confianza en Dios. Porque a veces el camino, fíjese que el camino cristiano no es un camino que está completamente iluminado, cosa que yo pueda ver 100 metros más allá y saber lo que me espera durante todos esos 100 metros. En la vida cristiana no es así. La vida cristiana lo que hace Dios es que ilumina el metro cuadrado, si lo pudiéramos expresar así, y uno va avanzando en el temor de Dios y en la confianza del Señor y se va iluminando otro metro cuadrado, pero yo no puedo ver más allá de ese metro cuadrado iluminado por la palabra de Dios, porque Dios quiere que confíe en Él y dé pasos confiando en Él, en sus propósitos, en su voluntad, y entonces yo necesito esa fe que se traduce aquí como confianza, como fidelidad en Dios, que me está guiando, que me está llevando, que me está sosteniendo. Y Timoteo ha persistido en eso, en esa confianza, en esa fidelidad, en el programa divino. Pero también dice longanimidad, y dijimos que longanimidad, a diferencia de paciencia que aparece aquí en este versículo al final, la longanimidad tiene que ver con las personas, con aguantar a las personas, ya sea a los creyentes o los inconversos, es aguantar a los creyentes, es pero aguantar con un corazón ensanchado. Es como cuando Pablo le dijo a los corintios: ¿por qué ustedes están estrechos en sus corazones de tal manera de que parece que yo, mi persona, es un problema para ustedes? Y entonces Pablo le dice: ensanchaos pues también vosotros, porque en mi corazón todos ustedes tienen cabida. Imagínense que Pablo le estaba diciendo eso a los corintios, a pesar de cómo eran los corintios con él. Y eso que Pablo les llevó el evangelio. Pablo era el padre espiritual de los corintios. Él fue el que llevó el evangelio y sufrió persecuciones por llevar el evangelio a Corinto. Y no solamente a Corintios, sino que a Acaya. Y por toda Grecia y Macedonia y por muchos otros lugares. Y Pablo aún les tenía en gran estima porque eran pueblo de Dios, porque eran santos, hijos santos de Dios. Bueno, Pablo le dice: ojalá sus corazones también sean amplios, se ensanchen, para mí y para todos los creyentes. Bueno, esta palabrita longanimidad quiere decir eso, un corazón amplio, generoso, ancho, para que todos los creyentes tengan cabida en mi vida. Pero también dice amor, y el amor tiene que ver con esa expresión visible de la preocupación, de suplir a veces necesidades, preocupaciones por el otro, por mi hermano. Y entonces Timoteo dice que ha perseguido el amor. A veces, hermanos, no sé si le ha pasado a usted, pero a veces los hermanos son tan complicados, a veces tan difíciles. Y el creyente puede decir: me cansé. Ya no me preocupo más por mi hermano porque ya me cansé, ya no más. No quiero seguir pasando rabia, así que ya no. Y uno como que cierra la puerta a ese hermano. La puerta del corazón, digo. Pero no. Timoteo ha persistido y ha seguido el amor para con todos. Hay muchos hermanos que necesitan ayuda de toda índole. Ayuda espiritual, ayuda material. A veces necesitan un hombro sobre el cual apoyarse. A veces necesitan un oído para que ellos poder expresar y que alguien les escuche. A veces necesitan una mano que se le extienda para ayudarles a salir de la situación en la que están. A veces necesitan compañía, solo compañía, porque se sienten solos.
Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Y Timoteo ha persistido en eso, en esa manifestación del amor práctico para con los hermanos. Pero también dice paciencia. Y aquí esta expresión, esta paciencia, esta palabra, significa soportar o mantenerse bajo la prueba, bajo el peso de las circunstancias. Y Timoteo ha persistido en eso. Se ha mantenido abajo, soportando el peso de las circunstancias. Fíjese que la obra de Dios no es fácil. La obra de Dios demanda un peso. Y estamos hablando sin agregarle nada más. Pero si a la obra de Dios, que requiere que el siervo de Dios soporte el peso de lo que significa la obra de Dios, hay que ir a hacer reuniones, enseñar, predicar el evangelio, visitar aquí, visitar por allá, hacer las reuniones en el local, abrir el local, etcétera. Muchas cosas, muchas preocupaciones que a veces, sobre todo al comienzo, la hace toda el siervo de Dios. Después, gracias al Señor, se van convirtiendo, llegan otros hermanos y comienzan a colaborar. Pero eso ya es una demanda. Y si a eso le agregamos las persecuciones, que se levante el odio en contra del siervo de Dios o de la palabra de Dios, imagínese usted. Y Pablo está escribiendo en ese tiempo, donde se perseguían a los cristianos por el solo hecho de enseñar la palabra de Dios y que las personas se convirtieran a la fe en Cristo. Y eso les ocasionaba gran problema a aquellos que no se convertían. Mire, Pablo nunca enseñó a los creyentes a levantarse en contra de los que no fueran creyentes. Nunca enseñó eso. Pero los inconversos pareciera que tenían toda la autoridad de levantarse en contra de los creyentes. Y los creyentes, siendo bien honestos, mis queridos hermanos, los creyentes no le causaban ningún daño a los inconversos. Al contrario, querían el bien de los inconversos, querían que escucharan el evangelio para que se convirtieran a Cristo y fueran salvos de la condenación eterna. Pero ellos se levantaban en contra de los creyentes porque decían de Pablo que trastornaba el mundo entero y que a los religiosos les echaba a perder el negocio porque habían personas que ya no les comprarían ni les seguirían en su idolatría. Y eso era pérdida de ganancia para ellos. Y perseguían al siervo de Dios y el cristianismo. Bueno, pero también, versículo 11, y ahí es donde vamos a seguir avanzando. Versículo 11 dice, pero también persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Fíjese que lo anterior eran cosas que si bien es cierto eran internas, pero que se reflejaban hacia el exterior en la vida del creyente. Aquí estamos en las cosas externas, en lo que sucedía. Era algo que Pablo no podía manejar, porque venía de afuera hacia él. Y en este caso hacia Timoteo, ya que Timoteo también ha persistido en las persecuciones. Esa palabra persecución significa perseguir de tal manera de querer ahuyentar a aquello que se está persiguiendo. Por ejemplo, es como cuando un granjero tiene su hectárea, su campo, y ven que hay alguien que está merodeando, está cerca de su terreno, de su campo, y entonces este granjero sale algunos saldrán con escopeta, con otra cosa, salen y marcan presencia, con el fin de que aquello que está amenazando al territorio del granjero se vaya de ahí. No que se quede ahí y no entre, sino que arranque de ahí, se vaya, sea ahuyentado. Esa es la expresión aquí. Y entonces fíjese que ellos eran
perseguidos con el fin de que fueran ahuyentados, se fueran. Y Pablo reconoce que ellos han persistido en las persecuciones, es decir, las persecuciones no lograron ahuyentar la labor del siervo de Dios. Si bien es cierto, a veces tenían que salir de aquella ciudad, pero se detenían en la siguiente para anunciar la palabra de Dios. Y cuando los que le perseguían tenían que darse la tarea de ir a la ciudad siguiente. Y ahí el creyente, el siervo de Dios, iba a la ciudad siguiente. Pero nunca el siervo de Dios arrancaba cinco ciudades más allá, diciendo, bueno, no estemos tan cerca porque capaz que no lo encontremos nuevamente. No, iban a la ciudad. Entonces iban de ciudad en ciudad, anunciando el evangelio. Padecimientos, eso significa sufrimientos, aflicciones. ¿Cuántas aflicciones sufrieron ellos? Y aquí dice, como las que me sobrevinieron en Antioquía. Y va a detallar aunque aquí no dice qué tipo de padecimientos o sufrimientos, pero algo podemos ver en la palabra de Dios para que nos demos cuenta, mis queridos hermanos, lo que sufrían. Mire, voy a leer algunos pasajes en el libro de los Hechos, por ejemplo. Dice, capítulo 14, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándoles, los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Mire, eso fue al poco tiempo de dedicarse a la obra del Señor. Pablo anunció el evangelio, lo ven ahí anunciando el evangelio. ¿Y sabe lo que hacen? Lo sacan de la ciudad, le tiran piedra y creen que está muerto. Los hermanos van, se acercan, lo ven, se levanta Pablo, entra a la ciudad, así como podía, con la ayuda, y al día siguiente se va. Pero ese tipo de padecimiento, mire lo que se menciona de él. Por ejemplo, en el capítulo 13, habla, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron y anunciaron ahí la palabra de Dios. Y entonces ellos trabajaban con el evangelio, anunciaban el evangelio, a pesar de lo que ellos sabían lo que podía ocasionar el evangelio. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Ellos hacían esa obra de Dios por amor a aquellos que han de creer el mensaje del evangelio, y aguantaban y soportaban en el Señor, que los fortalecía a pesar de todo lo que se les podía venir encima por aquellos que no creían. Pero era más importante, fíjese usted, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eran fortalecidos en el Señor para seguir hablando la palabra con todo de nuevo, con toda confianza en el temor de Dios antes que el temor de los seres humanos, de las personas que le perseguían. Y en todas estas cosas dice, persecuciones que he sufrido, que he soportado, y de todas me ha librado el Señor. Fíjese que cuando Pablo dice, y de todas me ha librado el Señor, lo que está diciendo es que el Señor no está ajeno a lo que le sucede al siervo de Dios, al Hijo de Dios. El Hijo de Dios no está solo en este mundo, mis queridos hermanos, no estamos solos. El Señor está con cada uno de nosotros. Y cuando el creyente está sirviendo al Señor y se empiezan a levantar algunos en contra de ese hombre de Dios, en realidad lo que está sucediendo es que se están levantando en contra del Señor.
en contra de Dios. Y entonces el Señor se hace presente y el Señor protege, libra. Esa expresión y librar significa salvar. Entonces da una salida al creyente en medio de las asechanzas y persecuciones. Mire, cuando Pablo fue apresado, acusado injustamente, y fue apresado, y algunos judíos fueron a hablar con el centurión para decirle, mira, queremos que Pablo venga y exponga lo que está diciendo, para nosotros poder decir cuál es el inconveniente que tenemos con él. Y el centurión, encargado ahí de la guardia, había confiado en que quería llevar al apóstol Pablo para que diera defensa de su fe, pero había que hacer un trayecto. Y los judíos habían convenido en esperar escondidos en ese trayecto, y cuando vieran a Pablo y la comitiva, que iba a ser bastante pocos soldados, se iban a levantar en contra de esa comitiva e iban a matar a todos esos hombres, incluyendo al apóstol Pablo. Se entera el sobrino de lo que ellos iban a hacer. El sobrino va, le dice a Pablo, Pablo le dice, dile a la guardia, le dice a la guardia. Y Dios obró para que aquella guardia le creyera, y sacaron de noche a Pablo y se lo llevaron de ahí. Y no cedieron a la petición que habían hecho los judíos. Lo libró el Señor. Voy a leer unos versículos para que nos demos cuenta. Mire lo que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Hermanos, tenemos al Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo pudo decir eso allá en Romanos, pero son palabras que la experiencia en la vida cristiana le dieron esa seguridad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta el Dios que tenemos. Y fíjese que una de las maneras en que nos demos cuenta el Dios que tenemos es a través de las experiencias en la vida cristiana, en el servicio cristiano. Cuando servimos al Señor y empiezan a ocurrir cosas que uno ni se imagina, comienza uno a conocer por experiencia a aquel Dios de la Biblia. Fíjese que el Dios de la Biblia libró muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, al pueblo suyo, al pueblo de Israel. A veces el pueblo de Dios estaba en situaciones muy adversas, pero muy adversas. Muchas veces el pueblo de Dios podría haber desaparecido del mapa de este mundo, pero Dios estaba ahí y nunca permitió que el pueblo de Israel desapareciera de este mundo. Nunca lo permitió, aún a ser un pueblo muy pequeño en comparación con muchas otras naciones. Y habían naciones muy perversas, muy malas. Pero nunca permitió Dios que desapareciera Israel, porque era su hijo, su nación, y Dios los protegió a través de toda la historia de la nación, incluso hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo. Aunque muchos quieran que Israel desaparezca, incluso hasta el día de hoy, porque eso no es nuevo. Si eso viene de la antigüedad, es cosa de leer el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que muchos se levantaron en contra de Israel y querían borrar a Israel del mapa, pero nunca pudieron. Nunca, absolutamente nunca.
Y esas aparentes victorias que ellos tenían eran truncadas, siempre truncadas, por Dios, por Dios. En la vida cristiana también. Hermanos, cuando servimos al Señor y se levantan oposición o opositores, Dios se hace presente. No es que no esté presente, está presente, pero se hace aún más para el siervo, para el que está sirviendo, se hace más cercano. Y es como que si el Señor va adelante. Y es como dijo Abraham, mi escudo y protector. Adelante. Para quien se levante en contra del hombre de Dios. Que eso sea una experiencia de vida. Que esa sea una realidad que cada creyente pueda experimentar. Porque eso nos va a ayudar a confiar aún más y a conocer aún más al Dios que tenemos. Bien, versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pareciera ser, hermanos, que aquí el apóstol Pablo también quiere dejar sumamente claro, pero no a Timoteo, ya que invita a todos, absolutamente a todos. Pero fíjese usted que no dice todos los creyentes. Y eso hay que darse cuenta, mis queridos hermanos, sino que dice a todos y va a decir algo. Ojalá que todos los creyentes clasifiquen en esa expresión que va acompañada de la palabra todos. Ojalá todos pudieran clasificar en esa expresión. Pero Pablo quiere advertir y quiere decir lo que les va a suceder a aquellos que tienen un propósito en su vida, un propósito que agrada a Dios. Pero anteriormente ha dicho que el Señor es fiel y que el Señor se manifiesta con liberación, con dando salida, abriendo la puerta de escape cuando la situación está adversa. Entonces dice, y también, o sea, quiero que también ustedes sepan esto. Todos significa que no hay excepción, que cada uno que quiera vivir de la manera que va a decir a continuación, está incluido en esta palabra todos. Pero repito, no dice todos los creyentes. Dice lo siguiente, todos los que quieren vivir piadosamente. Piadosamente no es sinónimo de creyente. Piadosamente significa cerca de Dios, en contacto permanente con Dios, en comunión con Dios, en busca de Dios. Y eso habla de una vida con propósito. Y el propósito es agradar a Dios. ¿Cómo? Buscándolo, sabiendo lo que Él quiere que yo haga y hacer eso que Él quiere que yo haga. Y estar en una relación permanente con Él. Es como, mire, es como contarle lo que yo he hecho día a día, buscando la voluntad de Él. Sabiendo lo que Él quiere, lo hago y le comento y le digo, mira, hoy día me di cuenta que tú querías tal cosa y procuré hacerla y me pasó esto, esto otro y aquí y allá, y el Señor irá respondiendo. Pero es esa búsqueda constante, permanente de Dios. Eso es la palabra piadosamente. Es tener una comunicación directa, permanente, constante. Y entonces dice, todos los que quieren vivir de esa manera van a tener una consecuencia en su vida. Ahora, Pablo dice, los que quieren vivir. No dice
los que desean vivir de esa manera. Mire, yo puedo desear, que es un buen deseo, pero si eso se mantiene solamente en el ámbito del deseo y nunca se concreta, no estoy viviendo la realidad de este versículo. Solamente es mi aspiración. Y pucha, ¿sabe qué? Nuestra vida puede estar llena de aspiraciones y nunca concretarse ninguna aspiración. Usted puede tener la aspiración de ser, no sé, gerente general de alguna empresa y nunca, capaz que nunca sea gerente general de alguna empresa o lo que sea. Porque son aspiraciones, ¿no? Son deseos. Y a veces no se concretan nunca en la vida. Entonces aquí no está hablando de aspiración, está hablando de realidad. Y entonces está diciendo, todos los que realmente quieren vivir o viven piadosamente, vivir significa estilo de vida. Andar, vivir, siempre significa, o la mayoría de las veces significa un estilo de vida. No algo fortuito, no algo que ocurrió una vez y después se repite así como el cometa Halley como cada 70 y tantos años. No, 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 no. Es algo permanente, es algo de día a día, es algo de todos los días. Es un estilo de vida. Y entonces está diciendo Pablo, entonces, todos los que tienen como estilo de vida la piedad, en Cristo significa que estamos habilitados para ser piadosos, porque Dios nos ha colocado en Cristo. Por lo tanto, estamos habilitados para tener una comunicación permanente con Dios. Ningún creyente queda descalificado para vivir piadosamente si lo quiere hacer así. Si quiere hacer su estilo de vida, la piedad está habilitado porque está en Cristo. Ha sido unido a Cristo. Y al estar en Cristo tiene comunicación permanente. Tiene un camino permanente. No hay obstáculos. Salvo que el creyente no quiera ese estilo de vida. No se va a salir de estar en Cristo. Sigue en Cristo. Pero no vive piadosamente. Entonces dice, todo aquel que hace de su vida la piedad, porque está habilitado, está en Cristo, padecerá, sufrirá, recibirá, le acontecerá persecución. Persecución. Se van a levantar hombres, seres humanos, personas, para calumniar, decir cosas que no son, perseguir, poner mal, decir mentiras, para que el piadoso no sea escuchado. Pero su estilo de vida va a brillar de tal manera que va a ser como un farol en la oscuridad densa de este mundo. Y si no puede hablar porque han dicho falsedades en contra de ese hermano piadoso, esa luz del testimonio va a alumbrar mucho más allá del alcance de sus palabras. Y muchos barcos extraviados en el puerto oscuro de este mundo van a ver esa luz del testimonio del piadoso y van a encallar, van a ir, van a acudir donde está ese hermano y le van a escuchar. Y Dios va a hacer la obra en esas personas. Es la vida del piadoso. Mire, cuando el inconverso, cuando este mundo quiere apartar a las personas del piadoso, lo que Dios hace es que Dios lleva a las personas a donde el piadoso.
Cuando el piadoso se acerca a las personas y recibe persecución para que el piadoso se aleje, lo que sucede es que Dios toma a las personas y las lleva más allá, las lleva donde está el piadoso, para que esas personas escuchen la verdad. ¿Y sabe lo que sucede a veces? Es que estas personas defienden a los piadosos. Una vez, un hermano, no es de Chile, nos comentó que se estableció una asamblea en un barrio no muy bueno y el testimonio de esa asamblea comenzó a crecer, se empezaron a convertir personas y empezó a crecer en número y se salía a hablar a la gente, se enseñaba la palabra de Dios y los vecinos cercanos a donde estaba ahí la asamblea, el local, veían todo este movimiento y respetuosamente nomás lo aceptaban sin ningún inconveniente. Y en una oportunidad vieron a una persona, los vecinos vieron a una persona que en algunos días se transitaba fuera del local, pero esta persona estaba mirando los vehículos que estaban estacionados ahí frente al local. Y pareciera ser que esta persona caminaba lentamente cuando se acercaba a los vehículos y como que miraba hacia adentro con el ánimo de querer hacer algo en contra de esos vehículos, seguramente robar, tomar algo, etc. Los vecinos se percataron de esto. ¿Sabe lo que hicieron los vecinos? En un día, en una oportunidad, salieron unos vecinos y fueron a hablar con el muchacho. El muchacho era una persona de mal vivir, un delincuente. Y fueron a hablar con él. Y le advirtieron y le dijeron, no te atrevas a hacerle daño a estas personas de bien, porque ellos lo único que hacen es hablar de Dios y de la palabra de Dios y hacerle bien a los demás. Así que tú ni pienses hacerle algún daño, ni a estas personas, ni a sus vehículos. El muchacho desapareció. Nunca más se supo del muchacho. Bueno, ¿qué es lo que motivó? Mire, ¿qué es lo que motiva a esas personas? Son inconversos. Los inconversos podrían decir, bueno, ¿qué me importa a mí? Con tal que no entre a mi casa, todo bien. Pero si quiere dañar al otro, con tal que no sea para mí, bien. No, pero ellos fueron movidos a hacer eso, a encarar a esta persona. Y esta persona los escuchó, se atemorizó, me imagino, y se fue. Bueno, es Dios defendiendo a los piadosos. El testimonio que esa asamblea estaba dando ahí y sigue dando ahí en ese lugar es un testimonio que honra a Dios. Bueno, eso hace el Señor. Entonces, hermano, escuche bien. Versículo 12. Y también todos los que tienen como estilo de vida, los que hacen para sí, los que hacen suyo la piedad, esa relación permanente con nuestro Dios, esa búsqueda de Dios de manera permanente, estar en su presencia, sentirme cobijado bajo sus brazos, en el trono de la gracia, esa búsqueda incansable de su persona, de su voluntad, de saber lo que Él quiere de mí y vivir bajo su voluntad, habilitado por estar en Cristo,
Él me ha colocado en Cristo y me ha habilitado para ser piadoso, para vivir en esa búsqueda de Dios y darme cuenta que vivo delante de la presencia de Dios, que Él me ve. Él sabe lo que pienso y lo que hago todos los días, y cómo me comporto, y cómo vivo. Y viendo cómo ese creyente le busca para ser fortalecido en medio de este mundo y poder vivir reflejando a Cristo en nuestra vida. Bueno, el que hace eso, el que está habilitado para hacer eso, el que quiere vivir así, va a padecer persecución. El mismo Señor lo advirtió. Pero lo sorprendente, mis queridos hermanos, es que de todas esas cosas, el Señor libra, el Señor ayuda, el Señor se hace presente. Bien, hermanos, pensaba avanzar más, pero es hasta aquí, hasta donde el Señor nos ha permitido, pero creo que habrá oportunidad para continuar, si el Señor así lo quiere y los hermanos estén dispuestos, no hay problema. Y solamente decir unas palabras para aquellos que no son de Cristo. Querido amigo, el Señor ha salvado hombres y mujeres. Y estos hombres que nosotros decimos creyentes, manifiestan esa relación con el Señor. Y quiere que usted también la tenga. ¿Cómo se obtiene esa relación? Creyendo en aquel que dio su vida por ti, Cristo Jesús, quien vino a este mundo a dar su vida por pecadores perdidos, como hemos sido cada uno de nosotros. Todos nosotros éramos pecadores perdidos. Y el Señor nos encontró, cual pastor encontrando a las ovejas perdidas. Y nos tomó y nos llevó al redil del gran pastor. Vuélvete a Cristo, amigo, por la fe. A pesar de tus pecados, vuélvete a Él. Arrepiéntete de tus pecados delante de Él y cree en Cristo como tu Salvador personal. Y Él te salvará. Que el Señor te ayude en esta tarde y tú puedas tener salvación por la fe en Cristo. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, nuestro Dios. Padre, nos damos cuenta del tremendo privilegio que tenemos tus hijos, de poder honrarte con nuestra vida en este mundo, aún sabiendo las consecuencias que eso implica, pero también sabiendo que tú librarás al piadoso. Padre, gracias por permitir que tus hijos podamos vivir de esa manera aquí, en esa relación permanente contigo, con el Dios creador de todas las cosas, con aquel que sustenta todas las cosas, con aquel que mantiene todas las cosas en su lugar. Nosotros, criaturas tuyas, pero además hijos de Dios por la fe en Cristo, podemos tener acceso a tu presencia por gracia, por tu gracia. Ayúdanos, nuestro Dios, a apreciar esta realidad,
Ayúdanos, nuestro Dios, a que esto sea nuestro estilo de vida permanente, buscando tu presencia, llenándonos de tu presencia en nuestra vida, para vivir conforme a tu voluntad. Pero también nos damos cuenta, nuestro Dios, que hay amigos nuestros, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, que no tienen esta realidad. Y queremos rogarte que tú les hables a ellos también. Puedan ser inquietados por tu espíritu, para que puedan volverse a ti y ser salvos. Padre, te rogamos esto, te damos las gracias, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.